¿Quién hereda el dinero de la subcuenta de vivienda del Infonavit cuando el trabajador fallece? Hay una pregunta que duele, pero que tarde o temprano miles de familias mexicanas terminan haciéndose. Cuando un trabajador fallece, ¿qué pasa con el dinero que tenía acumulado en su subcuenta de vivienda del Infonavit? ¿Se pierde? ¿Se lo queda el gobierno? ¿Se congela para siempre? ¿Alguien de la familia sí puede reclamarlo? Porque aquí hay algo muy importante que casi nadie explica bien. Mucha gente cree que ese dinero desaparece con la muerte del trabajador. Y no. En muchos casos sí puede recuperarse, pero no siempre lo cobra cualquiera. No siempre se le entrega en automático y no siempre basta con decir yo soy su familiar. Aquí entra un tema muy delicado. ¿Quién tiene realmente el derecho legal de recibir ese dinero? Y es justamente el corazón de este video. Quédate hasta el final, porque hoy te voy a explicar quién sí puede heredar ese ahorro, quién no necesariamente lo puede cobrar, qué pasa si no hubo beneficiarios asignados y qué debe hacer la viuda, el concubino, los hijos o incluso los padres del trabajador para no perder tiempo ni meterse en trámites equivocados. Porque una cosa es ser familiar y otra muy distinta es ser beneficiario legal. Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de Infonavit. Hoy vamos a tocar un tema profundamente humano, legal y patrimonial, porque cuando una persona fallece, la familia no solamente enfrenta el dolor, también enfrenta incertidumbre, y entre otras tantas dudas aparece una muy frecuente. Mi esposo falleció, mi papá murió, mi mamá tenía Infonavit, mi familiar nunca usó ese dinero. ¿Quién puede cobrar la subcuenta de vivienda del Infonavit? Y aquí quiero comenzar con una verdad muy clara. El dinero de la subcuenta de vivienda no se evapora por fallecimiento del trabajador, pero tampoco se reparte como si fuera una herencia civil común, sin reglas. Aquí entran reglas de seguridad social, reglas de beneficiarios, reglas del IMSS, criterios del Infonavit y en ciertos casos incluso resoluciones de tribunales laborales. Entonces, este video no solamente es para quien tiene un crédito, también es para viudas, viudos, concubinos, concubinarios, hijos, padres y familias enteras que no saben por dónde empezar cuando un trabajador fallece. Hoy vamos a poner un orden. Primera aclaración, no confundas casa, crédito y subcuenta. Antes de hablar de quién hereda el dinero, necesitamos separar tres cosas que mucha gente mezcla. La primera, la vivienda adquirida con crédito Infonavit, es decir, la casa como un inmueble. Segunda, el crédito Infonavit, o sea, la deuda o financiamiento que tenía el trabajador. Tercera, la subcuenta de vivienda, que es el ahorro acumulado a nombre del trabajador dentro de su cuenta individual. Y esto es clave, porque este video no trata principalmente de quién se queda con la casa. Tampoco trata solamente de la cancelación de la deuda por fallecimiento. Este video trata de quién tiene derecho a recibir el dinero acumulado en la subcuenta de vivienda cuando el trabajador muere. Y ese dinero puede existir aunque nunca haya sacado una casa, nunca haya usado el crédito o incluso ya haya pasado mucho tiempo. Es decir, una persona pudo trabajar años, tener aportaciones patronales al Infonavit y fallecer y dejar recursos acumulados que su familia ni siquiera sabía que existían. Ahí es donde este tema se vuelve tan importante. La respuesta directa, ¿quién hereda ese dinero? Vamos con la respuesta central de este video. El dinero de la subcuenta de vivienda no lo cobra el familiar más cercano, por simple parentesco emocional. Lo cobra quien tenga la calidad legal del beneficiario. La ley del Seguro Social establece que los beneficiarios del trabajador titular de una cuenta individual son los que la propia ley conoce y además señala que en caso de fallecimiento el Afore debe de entregar el importe de la subcuenta, incluida la de la vivienda.
que legalmente puede pagarse en una sola exhibición si no hay beneficiarios designados. Entonces, la entrega sigue el orden del artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo. En términos sencillos, quienes normalmente aparecen en primer plano son el viudo o la viuda, el concubino o el concubinario, los hijos y en ciertos casos los ascendientes como padres o madres. Pero no todos entran al mismo tiempo, del mismo modo, ni todos tienen el mismo nivel ni prioridad en todos los casos. Aquí hay una diferencia muy importante entre beneficiarios legales y personas que dicen tener el derecho, pero necesitan demostrarlo. Y esa diferencia puede cambiar totalmente el trámite. ¿Quiénes son los beneficiarios legales? Propio marco legal y los criterios operativos del Infonavit reconocen como beneficiarios legales de entrada a personas como cónyuge, descendientes, ascendientes y concubinario o concubinario, siempre que su derecho esté reconocido conforme al esquema legal aplicable. El Infonavit, además de iniciar expresamente que si eres beneficiario reconocido ante el IMSS para tramitar la devolución de la subcuenta de vivienda de 1992 y de 1997, no necesitas una designación de beneficiarios emitidas por tribunales federales en materia laboral. Eso cambia muchísimo las cosas. ¿Por qué? Porque muchas familias que creen que forzosamente tienen que ir a juicio desde el primer día. Y no siempre es así. Si ya existe el reconocimiento como beneficiario ante el IMSS, ese camino puede facilitar la recuperación del ahorro. Traducción práctica. Si fallece un trabajador y la viuda, el viudo, la concubina o el concubinario, los hijos o incluso ciertos ascendientes ya están en la ruta del reconocimiento legal por el IMSS, el trámite puede avanzar sin exigir en todos los casos una declaratoria judicial laboral adicional para la subcuenta del 92 y 97. Pero ojo, eso no significa que cualquier familiar pueda presentarse y cobrar. ¿Quién no puede cobrar automáticamente? Aquí es donde muchas personas se llevan una sorpresa. Ser hermano, hermana, sobrino, tío, primo o incluso hijo mayor que no acredita su calidad en los términos legales. No significa automáticamente que ya puede cobrar la subcuenta. De hecho, el Infonavit señala que si una persona no es beneficiaria legal y tampoco cuenta con dictamen o resolución que la reconozca, deberá de presentar una resolución de designación de beneficiario emitida por tribunales federales en materia laboral para acreditar ese derecho. Y esto es durísimo en la práctica, porque muchas veces quien cuidó al trabajador, quien pagó sus gastos, quien estuvo cerca, quien vivía con él, no necesariamente es quien jurídicamente aparece primero con derecho de cobro. Por eso, este tipo de casos no se resuelven con frases como yo era el que veía por él o yo soy el hijo que siempre estuvo al pendiente. Eso puede tener valor humano, pero el trámite se gana con documentos y calidad legal reconocida. ¿Qué pasa si no hay beneficiarios designados? Ahora viene una de las partes más delicadas. ¿Qué pasa si el trabajador falleció y nunca designó beneficiarios? La ley del Seguro Social prevé expresamente que, a falta de beneficiarios designados, la entrega se hará conforme al orden en prelación del artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo. Y ese artículo 501 coloca en la escena, entre otros, a viudo o viuda, hijos menores, hijos mayores incapacitados o estudiantes en ciertos supuestos, ascendientes, concubina o concubinario y otras personas con dependencia económica según corresponda. Aquí lo importante no es memorizar el artículo como robot, lo importante es entender la lógica. La ley sí trae un orden, no queda al gusto de la familia, no lo decide el más fuerte,
No lo decide el que primero llegue a la ventanilla. No lo decide el que tenga guardados los papeles en su casa. Lo decide la calidad legal del beneficiario y si hay conflicto, lo resolverá la autoridad competente. Ejemplo real explicado. Vamos a poner un ejemplo claro. Imaginemos que un trabajador fallece. Nunca usó un crédito Infonavit, pero sí trabajó varios años y dejó ahorro en su cuenta de vivienda. Su familia está integrada por esposo, 2 hijos y su mamá. Entonces la pregunta es, ¿pueden ir todos a cobrar por igual? La respuesta práctica es, no necesariamente en forma libre ni desordenada. Primero habrá que revisar quiénes son los beneficiarios que legalmente proceden en este caso. Si la esposa está reconocida como beneficiaria y también los hijos tienen derecho en términos legales, entonces el trámite deberá seguir esa ruta. No basta con que la mamá diga, yo también dependía de él. ¿Pueden tener relevancia? Sí, pero la prelación legal y la acreditación documental mandan. Ahora imagínate otro caso. El trabajador no estaba casado, pero vivió años con una concubina y tuvieron hijos. Ahí la concubina puede entrar en juego, pero no basta la mera afirmación. Debe de acreditarse la situación conforme al marco aplicable. Y un tercer caso, no hay cónyuge, no hay concubina acreditada, no hay hijos con derechos claros y aparece un hermano queriendo cobrar. En ese punto, probablemente el asunto ya no se va a resolver tan simple ante una ventanilla. Seguramente requerirá de una resolución que lo reconozca como beneficiario, porque no entra automáticamente como beneficiario legal prioritario. Y aquí está la enseñanza. No siempre gana quien es familiar, gana quien acredita legalmente su derecho. Documentos y trámite, lo que normalmente pide Infonavit. Vamos ahora a la parte práctica. El Infonavit señala que para el trámite de la evolución del beneficiario se debe contar en términos generales con datos y documentos como número de seguro social o CURP del trabajador fallecido, identificación oficial de quien realiza el trámite, documentación que acredite la calidad del beneficiario y en ciertos escenarios resolución en pensión del IMSS o declaratoria de beneficiarios emitida por una autoridad laboral. Además, el propio Infonavit indica algo muy importante. Si hay más de un beneficiario, basta con que se registre uno para iniciar. Pero todos los beneficiarios deben de presentarse el día de la cita con su documentación. Y si alguno es menor de edad, interviene tutor legal. Esto evita otro error común, que una sola persona quiera hacer todo sin que comparezcan los demás, cuando el caso exige su presencia. Y algo más, los trámites son gratuitos. Eso también le recalca el Infonavit, porque hay muchísima gente que en medio del dolor de la familia se aprovecha diciendo, yo te lo cobro, yo te saco la cita, yo te libero el dinero. Y no, el trámite oficial no debería convertirse en un negocio alrededor del fallecimiento de una persona. ¿Qué pasa si el dinero fue transferido al Fondo de Pensiones para el Bienestar? Este punto es importante en este 2026. Hoy existe un escenario adicional, que los recursos hayan sido transferidos al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Y aquí viene la buena noticia. El Infonavit señala que esos recursos siguen siendo imprescriptibles, es decir, no pierde el derecho a reclamarse por el pasar del tiempo y pueden ser solicitados por el titular o sus beneficiarios en cualquier momento, junto con los intereses generados, cumpliendo requisitos vigentes. Para beneficiarios de un trabajador fallecido cuyos recursos fueron transferidos a ese fondo, el trámite puede hacerse en un CAPDE, sin necesidad de cita,
presentando identificación, estado de cuenta, CURP del trabajador fallecido, resolución de pensión del IMSS o declaratoria de beneficiario y el último estado de cuenta del Afore del fallecido. Si hay más de un beneficiario, deben de presentarse al mismo tiempo. Esto es cruel, porque muchas familias creen, ya pasó mucho tiempo, seguro ya se perdió, seguro ya lo absorbió el sistema, y no necesariamente. Puede seguir existiendo el derecho, pero hay que saber dónde está el recurso y por qué vía reclamarlo. Error muy común de las familias. Te voy a decir uno de los errores más frecuentes. La familia se enfoca en preguntar quién era el más cercano, quién vivía con él, quién tenía sus papeles, quién pagó el funeral, quién parece quedarse con ese dinero. Pero la pregunta correcta no es esa. La pregunta correcta es quién tiene la calidad legal de beneficiario y con qué documentos puede acreditarlo. Porque en temas de subcuenta de vivienda, pensiones y recursos de cuenta individual, la emoción no sustituye la prueba. Y esto hay que decirlo con claridad para proteger a las familias de falsas expectativas. Hay personas que pasan meses o años pensando que van a cobrar algo y cuando por fin preguntan bien, descubren que no era el beneficiario leal, les faltaba resolución, había otros beneficiarios con mejor derecho o el trámite iba por otra vía. Por eso este video no busca ilusiones sin fundamento, busca ordenar jurídicamente la duda. Yo sé que este tema no es sencillo, porque no estamos hablando de un simple saldo en una cuenta. Estamos hablando del resultado de años de trabajo de una persona. Horas, esfuerzo, descuento, aportaciones, vida laboral. Y cuando esa persona fallece, lo mínimo que merece su familia es claridad. No confusión, no vueltas innecesarias, no regrese mañana, no a ver quién se anima a demandar. No, usted no sabe ni qué tiene que traer. Por eso es tan importante entender algo. La subcuenta de vivienda sí puede formar parte de los recursos reclamables por los beneficiarios, pero debe hacerse con el camino legal correcto. Y mientras más rápido sea el orden de la documentación, mejor, porque el dolor ya es bastante grande como para que todavía sumar desinformación. Si este video te ayudó a entender quién puede heredar el dinero de la subcuenta de vivienda del Infonavit, compártelo con alguien que haya perdido a un familiar o que no tenga claro qué pasaría con ese dinero. Porque este tipo de información no solo es técnica, puede hacer la diferencia entre recuperar un derecho o perderlo por desconocimiento. Y te leo en los comentarios, ¿sabías que este dinero sí puede reclamarse? ¿O pensabas que se perdía? Suscríbete y activa la campanita, porque en esta serie estamos explicando Infonavit como nadie te lo dice. Claro, directo y sin enredos. Entonces, para dejarlo totalmente claro, el dinero de la subcuenta de vivienda de Infonavit no se pierde automáticamente cuando el trabajador fallece. Puede reclamarse por quienes tengan la calidad legal de beneficiarios. Si ya eres beneficiario reconocido ante el IMSS, en ciertos trámites de la subcuenta del 92 y 97 no necesitas designación judicial laboral adicional. Si no hay beneficiarios designados, no eres beneficiario legal. Puede ser necesaria una resolución de tribunal laboral. Y aún si los recursos fueron transferidos al Fondo de Pensiones del Bienestar, pueden seguir reclamándose. Así que si conoces a alguien que perdió un familiar y no sabe qué hacer con este tema, compártele este video. De verdad puede ahorrarse tiempo, vueltas y mucho sufrimiento. Y escríbeme en comentarios, ¿te gustaría que el siguiente video sea sobre el procedimiento paso a paso para reclamar ese dinero? ¿O sobre qué pasa si hay conflicto entre varios posibles beneficiarios? Suscríbete, comparte este contenido
y ayúdame a seguir construyendo una comunidad donde los temas laborales de seguridad social e Infonavit se expliquen con claridad, con humanidad y sin enredos. Porque aquí no venimos a meter miedo, venimos a entender. Y en el siguiente capítulo de esta serie vamos a hablar de otro punto clave que muchísimas familias y trabajadores no entienden bien. ¿Conviene o no conviene el crédito Infonavit? Porque una cosa es el dinero de la subcuenta y otra muy distinta es la vivienda, la hipoteca y la liberación de la deuda. Nos vemos en el siguiente video, amigos. Saludos.